Se termina el año 2025 y es hora de hacer un balance. Vamos a ver cómo nos fue con el análisis técnico este año y por ende con nuestro portfolio de inversiones, puesto que desde el inversor americano utilizamos un enfoque técnico para decidir la entrada en inversiones. Y si bien también utilizamos el análisis fundamental, nos gusta la idea de comprar a precios bajos y comprar buenas oportunidades. Y para esto vamos a nuestro panel de Interactive Brokers, que es el broker mediante el cual nosotros tenemos nuestras posiciones y nuestras inversiones en el mercado americano. Este broker es uno de los más confiables del mundo, tal como les comenté en uno de los videos anteriores, el cual si no lo vieron les voy a dejar un link aquí arriba. Este contenido no es patrocinado por Interactive Brokers, pero sí me parece importante mencionarles que a la hora de elegir un broker deben sentirse a gusto y deben hacer su propio análisis para evaluar regulaciones y que sea un broker serio. Consideraciones que según nuestra opinión cumplen y con creces en este broker. Y lo primero que podemos ver es el análisis year to date, es decir, desde que comenzó el año hasta el día de hoy, 16 de diciembre. Y podemos ver que nuestra cartera ha rendido este año un 17.74%. Podemos ver que la cartera se ha mantenido en positivo la mayor parte del año, con excepción de finales de marzo y abril, que fue el periodo en el cual tuvimos un drawdown en todos los índices prácticamente debido a la noticia de los aranceles en Estados Unidos. Algo muy interesante que podemos hacer es compararnos con los índices de referencia, como por ejemplo S&P 500. En este caso podemos ver nuestra línea es la línea verde y el S&P 500 es la línea azul. Podemos ver que en algunos periodos S&P 500 ha estado por encima del rendimiento de nuestra cartera y que en este último tiempo, más precisamente el último trimestre, hemos estado nosotros rindiendo por encima del S&P 500. Lo cual es importante, es algo a tener en cuenta, puesto que el S&P 500 es nuestro costo de oportunidad. Es decir, es la mejor alternativa que nosotros estamos desechando o dejando de lado. Puesto que si no eligiéramos selectivamente inversiones, nosotros podríamos destinar todas nuestras inversiones a un ETF que replique al índice S&P 500. Pero la estrategia que llevamos en el inversor americano es seleccionar acciones con potencial y a buenos precios, con lo cual lo que esperamos es superar el índice S&P 500 y el resto de los índices, al menos en el corto plazo. Si bien este año hemos tenido un rendimiento bastante similar, nos habla de que hemos equilibrado con respecto al beneficio y al riesgo nuestra cartera y que por ende hemos rendido lo mismo o un poco más que el índice del S&P 500. Misma comparación si lo miramos con respecto al Nasdaq. El Nasdaq ha estado apenas por encima del rendimiento de nuestra cartera, finalizando al día de hoy con un rendimiento de un 20% versus el 17.6% de nuestra cartera. Y si lo miramos contra el Russell 2000, podemos ver que nuestra cartera ha superado en casi todos los meses el rendimiento del Russell 2000. Y dentro del panel tenemos una sección de análisis bastante amplia, pero hay una que llama mucho la atención, que es la de Portfolio Movers, que nos habla de los activos que mejor y peor han performado dentro del año, el top 5 de ganadores y el top 5 de perdedores. Y acá podemos ver que dentro de nuestros top performers tenemos Barrick, Intel, Baba o Alibaba, ARK, el fondo cotizado de Cathie Wood y Jumia. Y dentro de los que peor han performado dentro del año o peor han rendido tenemos Wendy's, PayPal, C3 AI, Atlassian, Team y Under Armour. Y acá tenemos dos métricas importantes para cada uno de los grupos, que es el peso promedio ponderado que tienen dentro de la cartera y cuál ha sido la contribución al rendimiento dentro del año de cada uno de estos activos. Podemos ver que, por ejemplo, Barrick tiene aproximadamente un 5% de nuestra cartera y que ha contribuido en un 4.35% a la rentabilidad total que hemos tenido durante el año. Seguida luego por Intel, la famosa empresa de microchips, que ha aportado un 2.20% del 17% total que vimos anteriormente, Alibaba con un 3% aproximadamente de nuestra cartera, ARK con un 4.62%. Como pueden ver, difícilmente agregamos a la cartera posiciones o activos que superen el 5% del total. Y por último tenemos Jumia, que ha contribuido en un 1.36%
y que aproximadamente nos representa un 1.5 de la cartera. Por otra parte, dentro de los que peor nos han performado tenemos Wendy's, que tiene una ponderación de un 1.9% y ha contribuido a la pérdida en un menos 1.11%. PayPal, por otra parte, que tiene un porcentaje un poco más alto de nuestra cartera, en un 2.85% y ha contribuido en un 0.93% negativo. Algo que les puede llamar la atención y que es uno de los criterios que utilizamos para balancear la cartera es que el peso promedio ponderado de las acciones no supera el 5% para el caso de las posiciones ganadoras, en cambio que de las acciones que peor han rendido tenemos porcentajes que no superan el 3% de la composición de nuestra cartera y en ningún caso hemos superado, salvo Wendy's, el 1% de contribución a la pérdida, lo cual nos habla también del momentum que podemos analizar a la hora de continuar o no invirtiendo en acciones que continúan cayendo. La tesis de inversión inicialmente comienza con la idea de que estamos comprando a un buen precio, pero si la acción sigue cayendo, comienza a hacer eco esta idea de no agarrar cuchillos cayendo, puesto que nos vamos a cortar y esto lo único que va a hacer va a seguir incrementando las pérdidas. Lo que debemos hacer es analizar por qué es que entramos apresuradamente a mercado y si bien nuestra estrategia es swing y puede demorar meses e incluso años, la idea no es vender así estemos en pérdida. La idea es que nuestras operaciones ganadoras superen a las operaciones perdedoras. Vamos entonces a la parte del análisis técnico, puesto que vamos a intentar entender por qué es que entramos a estas acciones y por qué es que han rendido tanto en este año. Esta es una empresa, una de las mineras más importantes del mundo. Esta empresa viene en un macro rango de consolidación a partir de los 90 incluso. Podemos ver que no hay una gran tendencia definida en esta acción, pero no obstante se caracteriza por tener periodos de acumulación y periodos de distribución. Nosotros, para el caso de esta acción, tomamos un periodo de consolidación que inició en agosto del 2022, luego de que las acciones comenzaron una fuerte recuperación, posterior al anuncio que tuvimos en aquel entonces de la suba de tipos de interés por parte de la Fed. Pudimos observar que hubo un pequeño rango de consolidación y lo que decidimos intentar es una operación en largo que alcanzara los niveles de máximos anteriores en la zona de 53-54 y con stop por debajo de los mínimos que tuvimos en la crisis del 2020. Por supuesto que el ratio riesgo-beneficio fue conveniente en dicho momento, por eso decidimos esperar y este año, debido a que el precio del commodity al cual está atado esta acción, que es el oro, ha subido tanto, nos ha dado un gran beneficio. Estamos muy cerca de cerrar esta posición, pero estamos esperando aproximadamente llegar a los $50, quizás no llegamos a los 53, porque sabemos que acá va a haber movimiento. Y cuando haya movimiento o volatilidad, hay muchos como nosotros que van a estar pensando en vender. Así que nosotros decidiremos en ese entonces, pero lo más probable es que cerremos nuestra posición y pasemos a otro activo. Vamos al caso de Intel, que es nuestra segunda acción dentro de nuestro top 5. Esta acción ha tenido bastantes altibajos, pero como pueden ver también presenta un macro rango de consolidación desde el 2000. Incluso año 2020 logró alcanzar y ponerse cerca de los máximos de la crisis de las .com y acá tuvimos un pequeño rango de consolidación. Pueden observar que nuestra tesis de inversión es prácticamente la misma. Para este caso pudimos ver que hubo un incremento de volumen y que tuvimos otros incrementos de volumen anteriores que nos confirmaron que estábamos en una zona de consolidación. Pueden ver cómo esta zona tuvo un gran incremento en el volumen con respecto al volumen que teníamos en forma anterior, lo cual nos indicaba o nos daba una pista de que estaban comenzando a acumular. Cuando finalmente comenzó a salir esta acción, cuando el gobierno de Estados Unidos confirmó que iba a estar invirtiendo o comprando una parte de la empresa y por supuesto con el boom de la inteligencia artificial, puesto que sabemos que esta empresa produce los chips que se utilizan en gran medida para correr modelos de inteligencia artificial. Por ende, para esta empresa probablemente estemos vendiendo en la zona de 60 y 65 dólares, lo cual difícilmente va a llegar este año, pero por el momento mantenemos y creemos que esta acción está en caminos a llegar a los máximos anteriores. Luego tenemos Alibaba. Alibaba, el gigante de comercio chino, que para este caso fue bastante claro,
puesto que esta acción salió a bolsa allá por el 2014, tuvo una pequeña corrección y una gran tendencia alcista que culmina en 2020. A partir de ese momento, la acción desaparece o aniquila todo el rendimiento que tuvo en forma anterior, pero nos empieza a dejar grandes volúmenes o grandes barras de volumen que lo que nos empiezan a dar es indicios de una acumulación. Si alguno de ustedes tiene recuerdos del 2022, va a poder ver que para aquel entonces la gente era totalmente pesimista con esta acción, puesto que consideraban que habían comprado un cuchillo cayendo, que no dejaba de caer y que lo único que hacía era generar inversores desahuciados por el rendimiento. Esa fue la mejor oportunidad para comprar. Si bien nosotros tomamos la inversión aquí en septiembre de 2023, la acción tuvo un tiempo hasta recuperar, pero finalmente comenzó nuestro camino alcista, rompió nuestro rango de acumulación y hoy en día estamos camino a buscar los máximos anteriores que estuvieron en $300. Hoy en día estamos en 150, por ende implicaría una revalorización de un 100% con respecto al precio actual, por lo cual esperamos que esta acción, si bien ha rendido mucho este año, pueda corregir un poco el año que viene, pero nosotros la vamos a mantener mínimo hasta que esta acción llegue a los $300. Por otra parte, continuamos con ARK, que es el fondo cotizado de Cathie Wood, un fondo que invierte en tecnología disruptiva, principalmente inteligencia artificial y robótica, que es un fondo que tiene una beta o una volatilidad o riesgo bastante elevada y que posterior al 2020-2021 eliminó todas las ganancias que generó previo a la crisis del 2020, pero que nos dio un rango de consolidación interesante a partir de mayo de 2022, que si bien no lo tenía marcado, perfectamente lo podemos marcar para que vean cómo hacemos el ejercicio y cómo analizamos las inversiones. Incluso pueden ver aquí que tuvimos un gran volumen de parada que nos indicó hasta aquí llega la oferta, hasta aquí se vende, aquí se empieza a comprar. Pero por supuesto que el precio continuó cayendo, puesto que hubo gente desahuciada que continuó desesperada porque el precio continuaba bajando. Momento que fue una gran oportunidad para continuar invirtiendo y si bien nosotros esperamos algunas confirmaciones adicionales, lo cierto es que comenzamos a invertir a partir de octubre del 2023, el precio se mantuvo lateralizando pero finalmente comenzó a salir y ha llegado hasta una zona importante cercano a los $100, $90 para ser precisos, y nosotros para esta acción estamos esperando llegar a los 155. Con toda la época que estamos viviendo actualmente y con todos los sectores en los cuales se invierten en este ETF, que es principalmente inteligencia artificial y robótica, creemos que todavía tiene un buen recorrido. Ahora, al ser de una gran volatilidad, lo más probable es que el criterio que se tome sea vender al momento de llegar a los $155 aproximadamente, tomar beneficio y volver a otros activos que rindan o tengan un gran potencial. Por último, dentro del top 5 de ganadores tenemos a Jumia, este gigante tecnológico africano, el cual nos había dado una gran oportunidad en 2023 también, que tuvo una buena recuperación en 2024, pero que finalmente volvió a bajar hasta los niveles en los cuales nosotros tomamos posición, volviendo nuestra posición negativa. Y aquí fue donde, posterior a una sacudida que era de esperarse, por supuesto, puesto que aquí en esta zona, puntualmente en esta línea que marqué, se iban a posicionar y estaban posicionados un montón de stops, por lo cual las manos fuertes o los fondos institucionales hicieron saltar todos estos stops, tomaron toda esta liquidez y el precio volvió al lugar donde estuvo anteriormente. Y nuevamente estamos en camino hacia los máximos de $50, lo cual va a tardar un tiempo, pero bueno, es una acción que ha tenido un gran desarrollo y una gran performance durante este 2025, lo cual se espera que si bien tengamos pequeñas correcciones en los años venideros, lo que estamos esperando es volver a dichos niveles en el corto mediano plazo. Pero por supuesto, al tratarse de una acción con gran volatilidad, lo más probable es que estemos vendiendo en esta zona de los $50. Ahora vamos a tratar de explicar el top perdedores y por qué tomamos posiciones y dónde estamos actualmente con respecto a nuestra posición. En primer lugar tenemos Wendy's, la cadena de comida rápida estadounidense, lo cual ustedes pueden ver que viene una tendencia alcista bastante clara desde 1973, con subas y bajas, por supuesto. Esta es una acción que ha sobrevivido a casi todas las crisis y que tiene marcados en forma muy clara rangos de acumulación y rangos de distribución, de los cuales hemos hablado anteriormente en el canal,
canal y en nuestro caso apuntamos porque podía haber un rango de acumulación en esta zona, puesto que estábamos tocando el piso del canal alcista que llevamos desde 1973. Vimos un pequeño incremento en el volumen para aquella época, aunque no ha sido tan significativo como el que vimos en 2021, por lo cual consideramos que era una buena opción o una buena idea empezar a armar posición en este activo. Si bien no lo hemos vendido actualmente, lo que hicimos fue esperar a ver cómo se desarrolla. Este activo no ha hecho otra cosa más que perder desde que nosotros tomamos posición y por supuesto este año no ha sido la excepción. Todavía tenemos una relación positiva en nuestro ratio riesgo-beneficio e incluso podríamos incrementar el stop a los mínimos de la crisis del 2020. Pero iremos tomando decisión con respecto a este activo. Creemos que esto puede haber sido una sacudida y que es una acción que ante una reestructuración o incluso cambio dentro de su management podría lograr mejores resultados y mejor gestión de cara al futuro. Por ende sabemos que tenemos un negocio sólido, no estamos interesados en vender, pero no estamos interesados en seguir incrementando posición en este activo. Vamos a la segunda acción. Esta ha sido PayPal. Como saben, esta es una acción que viene castigada de muchos años. Venimos en un rango de consolidación desde enero del 2022, es decir, desde 2022 que esta acción no despega, pero estamos empezando a tener algunos indicios que nos podrían indicar que esta acción podría comenzar a salir. En primer lugar, nosotros identificamos el rango de consolidación con un volumen de parada allá por febrero del 2022. Vimos el desarrollo y estando cerca del piso inferior del rango de acumulación, decidimos abrir posición en enero del 2024. Nos rindió bien en 2024, pero en 2025 no ha sido el caso. Sin embargo, este año hemos tenido noticias interesantes, puesto que sabemos que hay grandes planes para incorporar criptomonedas dentro de la empresa y recientemente hemos visto una de las noticias más importantes, que es que PayPal ha solicitado la licencia para comenzar a operar como banco dentro de los Estados Unidos. Con lo cual, este podría ser el driver que puede llevar a la acción a los máximos anteriores en la zona de $300. Esta acción es una inversión a largo plazo, pero vamos a mantener posición hasta tanto veamos que la empresa comienza a recuperarse. Vemos valor en esta empresa, vemos que es una empresa sólida, solamente lo que está necesitando es acomodarse a las nuevas reglas del juego y a las nuevas reglas del dinero a nivel mundial, tanto con criptomonedas como también comenzar a operar como banco. Por otra parte, vamos a una empresa un poco más experimental llamada C3.ai, que es una de las nuevas empresas que está incorporando tecnología artificial y que está realizando desarrollos con esta tecnología. Podemos ver que en esta acción identificamos un rango de acumulación con fuerte volumen, con lo cual nos ha hecho pensar que es una apuesta a corto o mediano plazo. No conocemos aún el valor que tiene esta compañía, pero sí consideramos que está en una baja evaluación y que todavía tiene que demostrar, por ende es el momento de comprarla. Estaremos buscando vender en niveles cercanos al lanzamiento o la IPO de esta acción, cercano a los $180 aproximadamente, si es que en algún momento llega y no liquidamos la inversión antes. Pero este es un trade que puede durar meses, incluso años. Por otra parte, vamos a Atlassian Corporation. Esta es una acción que, si bien ha tenido una fuerte tendencia alcista desde 2016, la misma se rompió posterior al 2021. Ha tenido una consolidación y lo que vimos en esta acción es volumen de parada, que prácticamente van a ver que siempre les hablo de esto, con un rango de acumulación que podría ser en esta zona. Con lo cual nosotros cuando tomamos posición consideramos que ya estaba lista para salir. Ha tenido una salida volviendo a tocar una zona importante en los $320, con lo cual nos ha dado un buen profit en 2024, pero recortó todas esas ganancias en este año 2025 y es lo que puede suceder cuando invertimos en acciones a largo plazo. Pero creemos en que el valor de esta empresa todavía existe y por ende vamos a mantener posición en la misma. No consideramos que es momento de seguir incrementando posición, pero eventualmente podemos considerarlo si vemos que hay una recuperación y que las noticias acompañan. Por último tenemos Under Armour, la famosa empresa de calzado, que sabemos que es una empresa bastante interesante. Sabemos que es una empresa como Nike,
una empresa que ha demostrado valor en el mercado y que las oscilaciones hacen que esta empresa varíe en su cotización. Nosotros para cuando tomamos posiciones consideramos que podíamos estar saliendo de este rango de acumulación que marcamos y que consideramos que comenzó en 2022, pero no fue el caso y tuvimos una baja en la cotización de precio tanto en 2024 como en 2025. Por ende, es una de las acciones que peor nos ha rendido en estos últimos 2 años, pero que por el momento la consideramos como una empresa de valor y consideramos que en algún momento, en tanto nuestro ratio riesgo-beneficio se siga manteniendo positivo al riesgo que vamos a asumir, nosotros vamos a seguir manteniéndola. Para esta acción tenemos targets en la zona de los 40-50 dólares. Hoy en día estamos viendo volumen, pero este volumen, lejos de indicarnos una manipulación, lo que nos está indicando es más una continuación bajista. El tiempo nos dirá, pero lo más probable es que el precio de la acción, si no se cambia el rumbo de negocio dentro de la firma, nos esté llevando al nivel de los 2 dólares, en cuyo momento será mucho más interesante y mucho más considerable volver a incrementar posición para lo que es esta empresa. Por el momento es una acción que no tiene earnings o no tiene ganancias, con ratio de price earnings negativo, ratio de precio sobre valoración de libros menor a 1, por lo cual es una empresa subvalorada en ese lado. Cotiza a menos de una facturación anual, por lo cual por ese lado lo podemos considerar como una oportunidad, pero según nuestra opinión no es una acción para continuar incrementando posición, va en cada uno si es una acción que se mantiene o no a lo largo del tiempo. Y este fue el resumen de mis inversiones durante 2025, les mostré cómo ha performado la cartera, cómo ha performado en relación a los principales índices que nos sirven de benchmark o de referencia. Si les gustó, les pido que me dejen un like, un comentario y si les interesa el contenido que se suscriban, puesto que subo todas las semanas contenido, ya sea de trading, inversiones, economía o mercado. Les dejo un abrazo y los veo en el próximo video.